es para poder tener en primera persona una apreciación de lo que está sucediendo por estas horas allí. Te saludamos, buenas noches, Fito, gracias por atendernos. Aquí Javi Borelli y Lore Toso te saludan desde Argentina. ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias. No, gracias a vos por atendernos. Imaginamos que toda esta tensión que se está viviendo en los últimos largos 10 días debe ser para ustedes también una situación de zozobra constante, ¿no? En un minuto a minuto. Contanos un poco cómo es esa situación que están viviendo y cómo es un día para ustedes. Sí, la verdad que la situación es abrumadora. Vivimos en una montaña rusa de sensaciones, de enojo, de indignación, de sorpresa, de mucha tristeza, de una tristeza muy profunda, de expectativa para ver qué va a pasar, de todos los días enterarnos de otro caso y de otra barbarie que esta gente cometió. El sábado, hace 2 semanas atrás, llevándonos en la historia, en el recuerdo colectivo del pueblo judío a imágenes del Holocausto. Es decir, si en algún momento nosotros conocíamos el Holocausto en blanco y negro, esta vez lo conocemos en color, en vivo, en directo, digital, de toda forma posible, y cada vez se va ampliando un poco más. Hace solamente un par de horas escuchamos que en un kibutz se encontraron 2 cadáveres más, y uno de un chico de 5, un bebé de 5 años quemado totalmente, que se escondió en el altillo de su casa y no pudo escaparse. Claro. Y es constante. Y por supuesto con la expectativa de qué va a pasar mañana y en cada minuto puede sorprendernos otra vez. Fito, en ese sentido, la pregunta que a veces surge tiene que ver con, bueno, la escalada de violencia hasta dónde llega. Fueron hechos aberrantes los sucedidos durante la escalada de Hamás. En este momento siguen los bombardeos cruzados. Se está hablando de una posible incursión de alguna manera terrestre hacia la Franja de Gaza, y esto también genera el riesgo de la intervención de otros países de la región. ¿Te preocupa cómo puede avanzar eso? ¿Cuál pensás que tiene que ser la reacción, o cuál es la reacción del pueblo que vive en Israel respecto de hasta dónde o cómo tiene que avanzar este conflicto armado? Hiciste varias preguntas. La primera, quiero decir de que la sensación de todos, en eso no hay discusiones, de que lo que pasó no puede volver a pasar. Y la situación creada en el sur de Israel durante, me imagino ustedes saben, desde el año 2005, en que se decidió que Israel sale de la Franja de Gaza, no hay un solo israelí allí. Es decir, no hay un tema territorial. Y a pesar de ello, desde 2005, Hamás y grupos islámicos fundamentalistas bombardean constantemente Israel, a veces más, a veces menos, a veces todo junto, a veces hay operativos, pero lo que pasó esta vez no puede pasar más. Y para que eso no vuelva a pasar, no hay otra alternativa, y lo con dolor en el corazón, de que destruir ese grupo, ese grupo, el Hamás, que incluyó no tengo la palabra, damnifica a su propia población. Es decir, los usa como escudos, y así está pasando. Pero hay que tener en cuenta, en la Franja de Gaza, las poblaciones fronterizas están hace 80 años. Y yo les voy a contar un poco de mí. Es decir, yo llegué aquí en el año 76 y voto en elecciones democráticas desde el año 77, y siempre voto evidentemente al partido equivocado, porque nunca gané, porque pertenezco a la izquierda israelí, a esa izquierda que cree que hay que darle los derechos a los palestinos, que cree en dos estados para 2 pueblos,
y justamente las poblaciones fronterizas son también de la misma característica. Es decir, es gente que cree en la paz, claro. Pero la paz tiene que ser paz para todos, los derechos humanos para todos, y hoy no tienen dónde volver. Y la única manera de volver a su casa es sabiendo firmemente de que lo que pasó no va a pasar nunca más. Y claro. Lamentablemente va a ser violento, no tengo la menor duda. Fito, y lo digo con dolor. Sí, y se entiende ese dolor y se entiende también el razonamiento que vos hacés sobre esto, pero me quedo pensando, obviamente que a la distancia, y por supuesto a nosotros nos golpea de una manera completamente diferente respecto de ustedes que están allí, en todos esos civiles, los que ya murieron en esa zona y los que tal vez no tengan la oportunidad de salir, tal y como se viene pidiendo desde Israel. Digo, puede ser una masacre todavía peor si la escalada de violencia es el intento por destruir a Hamás, porque tampoco nada garantiza que eso se logre. Mira, hace 5 o 6 días que Israel le pide a la población de Gaza por diferentes medios salgan del norte de la franja, sí. Vayan hasta el sur, desde Jan Yunes hasta el sur, ahí van a tener la libertad, las Naciones Unidas les va a dar campamentos, los egipcios los van a ayudar, e Israel también, a pesar de todo, manda agua, manda alimentos, manda medicamentos. Lo terrible de la situación es que el Hamás impide a su propia población irse para el sur. Lo hace a través de diciéndoles que son traidores, lo hace a través de lugares en los que no dejan pasar su propia población, y la gente tiene temor, pero Israel no tiene otra salida. Les piden y vuelven a pedir, y hoy estuvo aquí el presidente de Estados Unidos, Israel sigue pidiendo váyanse para el sur. ¿Qué va a pasar? La verdad que no sé. En la guerra como en la guerra también hay errores, también hay gente inocente que la sufre. Desde ya les puedo asegurar de que Israel no ataca deliberadamente a civiles, sino los ataques son fundamentalmente a lugares donde se sabe fielmente de que hay o organizaciones del Hamás o bases del Hamás, y lamentablemente como utilizan a la población como escudo, evidentemente van a salir damnificados. Fito, tenemos entendido que vos vivís en una ciudad que queda a mitad de camino entre lo que es Tel Aviv y Jerusalén. Te quería preguntar cómo se vive en el lugar en el que vos estás. Digo, Israel es un territorio pequeño al mismo tiempo, con lo cual las distancias no son tan grandes. ¿Suenan las alarmas ahí donde vos también estás? Digo, ¿cómo se vive en estos días? Yo vivo en un moshav. Un moshav es una aldea agrícola exactamente muy cerca del aeropuerto Ben Gurión, entre Tel Aviv y Jerusalén. Afortunadamente la alarma aquí en estos últimos días suena poco, pero suena también. En el lugar donde estamos, que es relativamente alto, vemos, y en estos últimos días a las 8 de la noche, 9 de la noche, casi todos los días Tel Aviv está siendo bombardeada. Afortunadamente el sistema de la cúpula de hierro interfiere esos ataques, pero vemos cómo llegan los misiles, y el día a día es problemático. Hay que tener en cuenta que viviendo en el lugar que yo vivo muy cerca de la ciudad de Lod, que es una ciudad que viven árabes y judíos. Hace unos meses atrás hubo un levantamiento de los propios árabes israelíes contra la población judía. El gran temor nuestro y la gran frustración del Hamás de que la población árabe todavía no está metida en toda esta situación, pero el temor nuestro es de que se cree un enfrentamiento entre judíos y árabes dentro de Israel, y nosotros en eso estamos alerta. Claro. Y así es nuestro día.
Vos estás contando con mucha claridad ese minuto a minuto, ese día a día. Te pregunto en términos familiares. Vos estás hace mucho tiempo, como contabas, desde la década del 70 viviendo allí. ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo se compone? ¿Dónde están esos familiares? ¿Tenés gente que está en el ejército? Te cuento. Tengo 2 hijos, mi hija y mis nietos que viven en Tel Aviv. Y mi hija muy angustiada. Mis nietos tienen... el menor tiene 2 años, la mayor tiene 4 años. Durante días enteros dormían con los zapatos puestos porque había que viajar al refugio en medio de la noche. Mi hija muy angustiada se fue, en este momento está en el Chipre, se fue a descansar un poco, desangustiarse un poco. Mi hijo vive en Alemania, tengo amigos. Les cuento de que cuando yo llegué a Israel, los primeros 10 años aquí en Israel viví en el Kibbutz Nirim, que es uno de los kibbutzim que fue atacado la semana pasada. Sí. Tengo amigos muy cercanos con los que vivimos en Israel juntos, que forman parte de estos argentinos que viven en la zona, que me cuentan el día a día de ellos, el sufrimiento de ellos, cómo pasaron esta situación. Y por supuesto todos conocemos a alguien que conoce a alguien, que tiene a alguien cercano que sufrió y que sufre esta situación, que nunca pasó aquí en Israel. Es decir, si en el Holocausto, saliendo del Holocausto, decíamos que nunca más, ese nunca más desapareció en este momento. Y el enojo que tenemos nosotros hoy no es solamente con el Hamas, sino con nosotros mismos. Cómo Israel pudo permitir una situación así, y supongo que después cuando el fuego se baje, me imagino que se va a investigar esto y algunas cabezas van a volar, porque no se puede aceptar que una situación así haya pasado aquí. Fito, vos decías claramente hace un tiempo que, bueno, habitualmente votás a no los candidatos que ganan en el gobierno israelí, que tenés una posición más de izquierda, y en ese sentido nos interesa saber, porque obviamente es compleja y es muy distinta la situación en cada uno de los países, especialmente en Israel, pero sabíamos que en los últimos tiempos había una crisis política que se venía dando, Netanyahu que había perdido el gobierno, después que tuvo que hacer alianzas. Bueno, ¿cómo está hoy la situación política y si hay un acuerdo mayoritario, incluso de las fuerzas opositoras, respecto del camino a seguir? Es cierto, en las últimas elecciones, por el sistema electoral argentino, israelí, Netanyahu hizo alianzas con partidos de derecha muy extremistas. Se creó una situación muy tensa, como diríamos en Argentina, una grieta muy fuerte, muy profunda entre sectores de la sociedad israelí. En los últimos 10 meses hasta este momento, el diálogo total era un diálogo un poco parecido con cosas que pasan en Argentina, el partido judicial en contra estaban armando toda una revolución judicial para cambiar el sistema y la forma de elegir a los jueces. Me imagino que eso les sonará conocido. Sí, claro que sí. Pero en el momento que esto sucedió, el consenso es tan unido, y hay algo maravilloso que pasó, es decir, la grieta entre las dos partes, digamos, de la sociedad israelí se fundió en un pueblo maravilloso, que en este momento hay mucha solidaridad, hay mucha ayuda mutua. Como dije antes, la gente no tiene casa donde volver y la gente de otros lados abrieron las puertas a las familias para que vayan a sus casas, reciben a la gente, se junta comida, se junta ropa y les brindan ayuda, se junta dinero para aportar a la gente que no tiene dónde volver. Hay un momento muy especial y muy lindo de la sociedad israelí, lamentablemente en estas circunstancias, pero y todo el tema anterior, toda la discusión anterior es como si no hubiera existido. Claro. Es más, hace unos días atrás
un poco tarde se llegó a conformar un gobierno de unidad nacional, en el cual entraron algunas partes de la oposición que, si bien no son de mi agrado, es gente con mucha más experiencia, es gente más responsable de los, no sé cómo llamarlos, de los extremistas de derecha que están hoy todavía en el gobierno y que le causaron tanto daño a la sociedad israelí. Vos hablabas, Fito, de que las responsabilidades seguramente se investigarán una vez que baje el fuego, pero en el mientras tanto, cada uno de los habitantes de Israel deberá ver cómo sigue su vida, cómo avanzan en este paso que no se sabe muy bien cuál será, porque mañana no se sabe qué va a pasar. ¿Cómo es el tema de las alarmas? ¿Cómo les avisan a ustedes? ¿Cómo saben cuáles son los lugares de riesgo, los lugares de peligro? Lamentablemente estamos muy entrenados para esas cosas. Desde chicos de 5 años que saben qué es lo que tienen que hacer cuando suena la alarma. La alarma es muy clara. Hoy la construcción en Israel desde hace 15, 20 años atrás está obligada a tener en cada casa un cuarto seguro, que es un cuarto de cemento armado. Y en los que no lo tienen, en casas más antiguas, bajan al refugio que tienen abajo. Sabemos cómo comportarnos. Lamentablemente estamos entrenados para eso. Toda la población está entrenada para eso. Claro. Fito, te hago una consulta más y tiene que ver un poco, vos venís siguiendo la política argentina, pero más allá de la política argentina está pasando en otros países del mundo también, donde algunos sectores, incluso identificados con la izquierda, les cuesta condenar lo que fue el ataque terrorista de Hamás por reconocer el derecho palestino a tener también su lugar, ¿no? Este estado, estos dos estados para los dos pueblos que vos bien decías antes. ¿Qué te pasa cuando ves esa situación, ¿no? ¿Ves lo que cuesta entender que más allá de que hay dos pueblos que necesitan dos estados, les cuesta condenar la causa terrorista? Tocaste un punto que a mí me duele mucho, es decir, me indigna mucho. Hoy justamente, y si quiero decir algo, yo escribí algo pequeño en mi Facebook, donde escribía, sabes que hoy hay 199 personas secuestradas en la Franja de Gaza, entre ellas bebés, niñas, adolescentes, madres y abuelas. Entonces yo me pregunto, ¿dónde están los pañuelos verdes argentinos pidiendo por la libertad de ellos? Estas chicas son maltratadas, estas chicas son violadas, estas chicas fueron secuestradas, estas chicas, ¿y dónde están? Hoy vi también un video, un pequeño video de la señora Carlotto diciendo que ella no mira al lado, ella no mira de costado cuando ve lo que está pasando. Y lo digo con mucho respeto porque conozco, digamos, la trayectoria de ella. No es suficiente. Hay que condenar y condenar directamente. Acá no se trata de un tema territorial. Acá se trata de gente... no quisiera ser gráfico porque es muy pesado e incluso me cuesta decirlo. Las barbaridades que se hicieron. Y a veces uno dice, sí, pero ustedes bombardean. ¿Saben qué? 1.300, 1.400 civiles muertos intencionalmente frente a, con el dolor, y lo digo con dolor, con gente muerta sin intención de los civiles que pueden fallecer o que pueden morir por los ataques israelíes, porque no es intencional. Lo que le hicieron a los 1.300 israelíes, que son judíos, que son musulmanes, que son beduinos, porque también ellos también murieron, fue intencional. Entonces, ¿cómo se puede explicar que uno no sale directamente en contra de eso? Podemos hablar de los palestinos y los dos estados, y yo aclaré que estoy de acuerdo, pero no podemos aceptar, no puedo entender cómo la gente lo dice loud and clear. No, eso no puede pasar. Eso forma parte de una historia
de la peor historia de la civilización. Y lo que pasó acá en Israel el sábado 7 de octubre fue exactamente eso. Una masacre, un asesinato por asesinar. Y a chicos, a bebés, Fito, a mujeres embarazadas, a abuelita en la silla de ruedas. Es enorme el dolor que causa escuchar este relato. Imaginamos lo que significa para ustedes que están viviendo allí. Por supuesto que la condena al terrorismo desde nuestro espacio será siempre una condena abierta y explícita. Queremos agradecerte que te hayas quedado hasta la madrugada para dialogar con nosotros, para contarnos en primera persona esta parte de la historia y por supuesto a disposición para lo que necesiten y con el deseo de que la paz llegue pronto. Muchas gracias. Gracias a vos. Abrazo.